Hola, si llegaste hasta acá es porque te dijeron que tenés diabetes gestacional o conoces a alguien que lo tiene. Te invito a que te quedes hasta el final del video y lo compartas. Me presento por si aún no me conoces. Soy la doctora Cintia Mayelaro, médica especialista en nutrición y diabetes. Vamos a charlar acerca de lo que es la diabetes gestacional y cómo son los cuidados. La diabetes gestacional es la presencia de la glucemia alterada o alta durante el embarazo en mujeres que antes de la gestación no tenían diabetes. En la mayoría de los casos, después del parto, vuelven a sus límites normales. Esto es debido a que las hormonas presentes durante el embarazo pueden dificultar el trabajo que realiza la insulina, apareciendo una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono y por ello la glucosa se eleva, lo que se llama hiperglucemia. La diabetes gestacional puede llevar complicaciones como macrosomías, niños grandes para su edad y tamaño, complicaciones en el nacimiento, por lo que es importante controlar los niveles de azúcar. Estas hipotéticas complicaciones se pueden presentar con niveles de glucosa que fuera de la gestación serían consideradas normales. Para diagnosticar la diabetes gestacional debemos tomar durante el embarazo valores en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, repetidas en 2 ocasiones. ¿Por qué decimos este rango de valor? Porque mayor a 126 sospechamos y consideramos que la diabetes es pregestacional y no gestacional. Y una glucosa plasmática a las 2 horas, luego de una curva con 75 gramos de glucosa vía oral, mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. Entonces, si tenemos menos de 100, consideramos que es normal. Si tenemos entre 100 y 125, repetida 2 veces, consideramos que es diabetes gestacional. Si tenemos mayor o igual a 126, consideramos que es diabetes pregestacional, ¿sí? Y una glucemia al azar mayor a 200, más síntomas, también consideramos que es diabetes pregestacional. ¿Cuándo debemos buscar o iniciar la pesquisa, la búsqueda sería de diabetes gestacional? La determinación de la glucemia en ayunas se debe realizar a toda mujer embarazada en la primera consulta prenatal. En general, es muy importante tener en cuenta ciertos factores de riesgo, como por ejemplo, edad mayor o igual a 30 años, antecedentes de diabetes de familiares de primer grado, obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor o igual a 30, glucemias en ayunas mayor a 85 miligramos por decilitro, ya hay que tomarlo como un parámetro, es normal, sí es normal, pero hay que tenerlo en cuenta, antecedentes de diabetes gestacional en un embarazo anterior, antecedentes de macrosomía en embarazo previo, es decir, un peso al nacer del bebé mayor a 4 gramos, ¿sí? De peso, signos previos al embarazo de la insulinoresistencia, por ejemplo, acanthosis nigricans, dificultad para quedar embarazada, hirsutismo, insulinemia alta, bueno, un montón de factores. Por ejemplo, estos son algunos de los ejemplos. Antecedentes de alto o bajo peso de la madre al nacer, más de 4 kilos o menos de 2,5 kilos. Origen étnico con alta prevalencia de diabetes, ¿sí? No existe suficiente evidencia para recomendar la determinación del índice OMA en mujeres embarazadas, que lo utiliza mucho en la parte de la endocrinología, ¿sí? Que se calcula con la insulina y con la glucosa en sangre. ¿Sí? Bueno, estos son ciertos factores de riesgo que hay que tener en cuenta para empezar a pesquisar si puede haber o puede aparecer una diabetes gestacional, ¿sí? Toda mujer embarazada que tenga obesidad o sobrepeso o con antecedentes de diabetes gestacional, en especial si presenta glucemias en ayunas mayores a 85 hasta 99, en el primer control, debe tener un estricto seguimiento con un plan de alimentación y actividad física sin intervención farmacológica con el fin de prevenir el desarrollo de la diabetes gestacional. Lo que se llama la prueba de sobrecarga de glucosa de 75 gramos, la P75, la famosa P75, se debe realizar por la mañana con 8 a 12 horas de ayuno.
3 o más días previos a la prueba debe estar con dieta libre, no debo hacer una dieta, cuidarme en la comida para hacer esta prueba, porque si no me va a dar un falso valor. Durante la prueba no se puede ni fumar, ni ingerir alimentos y debe permanecer la paciente en reposo para que a las 2 horas se vuelva a controlar la glucosa, ¿sí? No debe estar recibiendo fármacos que modifiquen la prueba, como corticoides, como beta-adrenérgicos, ni cursando en el momento un proceso infeccioso agudo, ¿sí? Después de la extracción de la muestra de sangre en ayunas, la paciente va a ingerir 75 gramos de glucosa disuelta en 375 centímetros de agua a temperatura natural y deberá tomarla en un lapso de 5 minutos. A las 120 minutos, es decir, a las 2 horas del comienzo de la ingestión de la solución, se volverá a extraer una segunda muestra de sangre. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico de la diabetes gestacional, tenemos que ver cómo se siguen los controles, ¿sí? Esa paciente pasa a ser un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Porque la diabetes es una enfermedad que puede producir complicaciones en su gesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento? Debemos trabajar en manera interdisciplinaria. El obstetra, que va a hacer el seguimiento, que tiene que tener experiencia en embarazo de alto riesgo, la nutricionista, puede haber una médica diabetóloga que haga el seguimiento, y en conjunto deben siempre trabajar en los pilares que son el seguimiento del embarazo, el seguimiento de la glucemia, ¿sí? Y el seguimiento de la parte nutricional. En estos 3 pilares son donde debe enfocarse el buen control del embarazo en una paciente con diabetes, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los valores objetivos glucémicos que debo esperar en esa embarazada, ¿sí? Entonces, el monitoreo glucémico es el parámetro de control metabólico más importante durante el embarazo, ¿sí? Su mayor utilidad se alcanza con educación y supervisión. Los objetivos de control son en ayunas con un valor que tenga entre 70 y 90 miligramos por decilitro. A la hora postprandial, una hora postprandial entre 85 y 140, y a las 2 horas postprandial entre 80 y 120, ¿sí? Es fundamental evitar las hipoglucemias, es muy importante, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para el seguimiento de la diabetes gestacional no se hace habitualmente lo que hacemos en una persona sin diabetes, que es el control con la hemoglobina glicosilada. En general, en el embarazo la hemoglobina glicosilada el uso es controvertido porque puede estar alterado. Entonces, en general se usa la fructosamina y los automonitoreos glucémicos. En relación a la fructosamina, se propuso como un punto de corte en el primer trimestre un valor menor a 259 micromoles por litro. Para el segundo trimestre, menos de 231 micromoles por litro. Y para el tercer trimestre, menos de 221 micromoles por litro, ¿sí? Es muy importante que las proteínas glicadas no son el gold estándar en el embarazo, porque pueden dar alterados sus valores, ¿sí? Y es muy importante la frecuencia del monitoreo glucémico. El automonitoreo glucémico de la paciente con diabetes va a depender de la severidad de la alteración, cómo tenga sus valores y cómo sea esa diabetes en este embarazo, ¿sí? Es muy importante trabajar en la educación diabetológica y la educación nutricional, ¿sí? Y control de cetonuria, ¿sí? Que son los cuerpos cetónicos sin orina. Se pueden hacer con tiras reactivas que se utilizan en la orina de la paciente. Tenemos tratamientos, la diabetes gestacional tenemos tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos. Tratamientos no farmacológicos, tenemos en cuenta acá las medidas higiénico-dietéticas, la parte nutricional y la educación, ¿sí? Para evitar las complicaciones como la nefropatía, la hipertensión arterial. Se larga la lluvia. Después tenemos el plan de alimentación, que se va a llevar a cabo con una nutricionista, donde vamos a tener un valor calórico total adecuado para cada trimestre del embarazo, y dependiendo si es un embarazo único, si es gemelar, si es múltiple, bueno, eso va a depender y no vamos a explayar de ese tema, pero es importante saber que debe ser
seguido por una especialista en nutrición, una licenciada en nutrición que haga todo el plan alimentario. A veces en algunos pacientes se indica, si no tiene riesgo de abortos ni tiene amenaza de parto prematuro, se indica algo de actividad física para mejorar también los valores de glucosa. Y en caso de que el tratamiento farmacológico sea necesario, se utiliza la insulina, ¿sí? No se puede usar todos los tipos de insulina, se puede usar la insulina humana, sí, que eso no hay ningún problema, está bien aprobada en el embarazo, no trae ninguna complicación al feto ni al bebé. La NPH, la insulina corriente. Se puede usar el de análogo de Temir. El de Temir o Levemir, el nombre comercial, ¿sí? El uso de glargina no está aprobado durante el embarazo, que sería la Lantus, la famosa Lantus, no está aprobada, ¿sí? Las insulinas de acción rápida que fueron aprobadas por la FDA son la insulina corriente y la Novorapid o la Aspartica. Después hay otra que se llama Lispro, que es controversial, se puede utilizar, pero no está demostrado del todo si tiene efectos adversos en el feto. Así que medicación oral no se utiliza, excepto un solo caso, ¿sí? Excepto que la mamá haya quedado embarazada usando metformina, la primera parte del embarazo se deja la metformina para evitar abortos espontáneos y después se retira, pero ningún otro antidiabético oral, ¿sí? Y se pueden utilizar las insulinas humanas, la insulina Betemir como insulina basal y la insulina correctora o rápida, se utiliza la corriente y la Lispro, ¿sí? Bueno, entonces, la diabetes gestacional es la diabetes que aparece durante el embarazo, es aquella mamá que queda embarazada sin ser diabética y aparece la glucosa alterada durante el periodo del embarazo y debe haber un control estricto. Esta paciente pasa a ser una paciente de alto riesgo, entonces es muy importante trabajar interdisciplinariamente. Es muy importante hacer un seguimiento muy de cerca, muy controlado, con la pata no farmacológica y la pata farmacológica de ser necesaria. La no farmacológica es la parte de educación y la parte de nutrición. Y la parte farmacológica se utilizan generalmente lo que es insulina y algunos tipos de insulina, no todas están aprobadas, ¿sí? Algo muy importante que una vez que la mamá tenga a su bebé, bueno, obviamente debe llegar al trabajo de parto con una glucosa estable para no tener complicaciones durante el trabajo de parto, y una vez que tenga el bebé se hace un control, ¿sí? Que se debe hacer lo que se llama una reclasificación a la 6ª semana posparto, ¿sí? Y después, si da normal, ¿sí? Una vez al año debe repetir las pruebas de controles, porque es muy frecuente que a los años la mamá que haya tenido diabetes aparezca con una diabetes post embarazo, ¿sí? Es muy importante que una vez que la mamá haya tenido familia pueda entrar en un plan de anticoncepción para cuidarse y poder disfrutar del bebé durante los primeros años de vida. Bueno, espero que haya sido claro, que les sirva, y cualquier duda no dejen de preguntarlas en el chat. Nos vemos, hasta la próxima.